profunda en ciertos casos, yo sé que es medio confuso, las consideraciones que hay alrededor del microbioma. ¿Qué tiene que ver la inflamación con el microbioma? Entonces, la próxima aula es el aula de cierre de temas de nuestro primer parcial. Ya vimos generalidades de la inmunología y dentro de esas generalidades se habla de la inflamación. Es un tema que ustedes trabajan mucho en lo que es la patología general, que creo que es un curso que sigue después de sus fisiologías. El próximo semestre probablemente arrancan sus patologías. Y en ese curso van a trabajar demasiado lo que es la inflamación. En este curso de inmunología se le dan las bases a ustedes para entender un poco ese tipo de respuesta del sistema inmune asociado a una inflamación aguda y probablemente algo de inflamación crónica. ¿Listo? Entonces, el artículo les intenta a ustedes mostrar la relación que existe entre el microbioma y la respuesta inflamatoria. Por supuesto, el microbioma se centra casi que en un 90% en el tracto gastrointestinal, aunque tenemos microbiomas o microbios en nuestra piel, tracto respiratorio, tracto reproductivo, el gran porcentaje se centra allá, ¿vale? Hace muchos años, miren, desde el año 91, de nuevo esta señora que les mostré a ustedes en algún momento que se llama Lynn Margulis, que les pedí el favor que revisaran sobre ella, comenzó a definir el concepto de holobionte. Entonces, definitivamente nosotros no estamos solos, necesitamos de un fenómeno simbiótico muy importante para desarrollar una serie de fenómenos adaptativos a nuestro ambiente, ¿vale? Tanto así que múltiples bacterias de nuestro tracto gastrointestinal, por solamente hablar de las bacterias, porque cuando hablamos de microbioma, estamos hablando desde parásitos, tipos nematodos, pasando por virus, hongos, que pueden estar cohabitando y generando un fenómeno tanto protector como benéfico a sus hospederos, en este caso a nosotros, y a eso, a ese relacionamiento con el microbioma se le denominó holobionte, como un sistema biológico que permite procesos adaptativos. ¿Listo? Y aparece esto, ustedes pueden colocar Human Microbiome Project Date Portal y los va a enviar a esta página. Miren, los va a enviar a esta página. ¿Listo? Están viendo una página web en su pantalla en este momento, el portal del microbioma humano, ¿sí? Profe, qué pena, se puede colocar esa presentación como presentación, es que no sé, pero en mi computadora aparece como si tuviera la cámara prendida. O sea, no aparece. No lo veo grande, yo no lo veo como presentación, sino como si fuera un recuadro pequeñito, como si fuera sumarse, pero no un recuadro chiquito. Vale. Exacto. ¿A todos les pasa lo mismo? Así lo veo. Amigos, ¿a todos les pasa lo mismo? Sí, señor. Vale, entonces voy a tratar de dejar de compartir y voy a compartir por pestañas, por ventanas. ¿Listo? ¿Lo ves ahora sí ya bien? Sí, profe, ya se ve como presentación, gracias. Vale, por eso. Entonces les decía a ustedes sobre esta presentación, pero yo me salía para mostrarles a ustedes, es que voy a estarme saliendo y entrando todo el tiempo. ¿Están viendo la página web ahora que les estoy mostrando o no? ¿Se quedó en la presentación? Sí, profe, está en PowerPoint. Vale. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Ahora sí creo que estamos en la página web, ¿cierto? Parce. Sí, ya está. Vale, listo. Entonces ahí aparece, pille, párenle bolas. Ustedes le dan así, microbioma humano, proyecto de microbioma humano, portal, alguna miércoles, si quieren ya les pego esto en el chat de una sola, copiar, y me voy al chat de nuestra presentación acá y se los voy a colocar para que chismoseen, ¿vale? En ese estamos ahorita en este momento. 18 estudios publicados en lo que es el portal de datos del proyecto del microbioma humano. Hay 48 estudios primarios, este número de muestras, este número de archivos y esto es lo que se viene trabajando. Todo el mundo está trabajando en heces, por supuesto. Hay algo de mucosa oral, vaginal, recto, células sanguíneas, gingiva, cavidad nasal. Bueno, y usted puede acceder a todo lo que quiera. Quiero ingresar a los estudios que se han venido trabajando. Ahí están los estudios que se han venido trabajando. Es algo muy, muy bacano
que yo espero que cuando les quede tiempo libre se puedan meter, porque es que en realidad hacia allá va la medicina, les dije en algún momento durante la clase. Por eso ese artículo que es algo confuso, pero es simplemente para abrirles la perspectiva de lo que se está trabajando. Voy a regresar a la presentación, así que voy a dejar de proyectar. Espero acá cambiar y vuelvo a presentar en la presentación aquí. Y vuelvo acá. Volvimos a PowerPoint, ¿sí? Sí. Vale, parce. Entonces en esto estamos, ¿vale? ¿Por qué es tan importante? Por supuesto, ahorita les voy a mostrar en veterinaria, ¿no? Sino que pues todo parte de la medicina humana y nuestros desarrollos en ciencia se enfocan a la medicina humana. ¿Listo? Entonces ustedes aquí es donde pueden observar la importancia alrededor de ellos. ¿Listo? Un 90-95% de nuestro tracto gastrointestinal. En realidad esto se está discutiendo todavía, pero tenemos más o menos 150 genes de nuestro microbioma por cada gen, porque solamente tenemos alrededor de 25,000 genes. Entonces, esta rica diversidad genética que nos embarga está dada gracias al microbioma. Por eso es que entre más variabilidad genética poseamos, mayor capacidad de resiliencia, mayor capacidad adaptativa a los cambios que puedan ocurrir, ¿vale? Entonces, por eso es que todo el mundo se está concentrando allá. Ahorita les voy a dar ejemplos que estaban en su artículo, uno de forma particular que es de los más estudiados. Lo mismo acá. Estamos hablando que 1.3, 1.5 células de microbioma por cada celulita de nuestro cuerpo, y hace poco estaba leyendo alrededor de 20 a 30 trillones de células es que tenemos nosotros. Entonces podemos sacar un cálculo de más o menos cuántos microorganismos están agrupándose en nosotros. Aquí hablan de un peso alrededor de 2 kilogramos. O sea que de lo que ustedes pesan, quítese en 2 kilos que definitivamente no son de ustedes de forma directa. ¿Listo? Y estos son los datos más bacanos. Este es un tipo de car study, ¿cómo se dice? De tarjeta de estudio asociada a un microbioma, a una de las agencias internacionales que se encarga de estudiar y de promocionar los estudios alrededor del microbioma. El microbioma es mucho más accesible desde el punto de vista médico y manipulable que el mismo genoma humano, ¿vale? Por supuesto, ¿por qué? Porque si usted edita el genoma humano, si usted altera algún gen, ese gen, como tenemos tan poquitos, 25,000, ese gen va a expresar una proteína o una homóloga de esa misma proteína. ¿Listo? Alguna alteración básica de aminoácidos de esa proteína va a alterar una función sobre el sistema nervioso central, sobre la respiración, sobre el tracto gastrointestinal, sobre la piel, sobre el músculo. Así que si usted detecta una enfermedad genética y quiere manipular el genoma, el gen de forma particular, ese mismo gen puede tener diferentes expresiones, por eso se hablan de proteínas similares expresadas desde el mismo gen, aquí, acá, allá, y puede tener diferentes grados de alteración. Por más que ya hemos trabajado en el genoma humano y que estamos en el segundo momento del estudio del genoma humano, del proyecto de genoma humano, miren que no hemos avanzado de forma importante en el control de enfermedades hereditarias, enfermedades de alteración crónica como Alzheimer y demás. Pero lo que sí se sabe en este momento es que nosotros podemos manipular mucho más fácil al microbioma, por eso es que la medicina se está llevando hacia allá. Un 90% de las enfermedades pueden ser relacionadas de forma directa con el microbioma, especialmente, pues por supuesto, el microbioma del tracto gastrointestinal. Nosotros al parecer tenemos por cada 5 virus asociados al microbioma una bacteria. En este momento estudiamos más las bacterias que cualquier otra cosa, pero miren la importancia de los virus en ese holobionte que propuso Liz Margulis desde el 91, ¿vale? No pierdan eso de vista porque seguramente en algún momento vamos a comenzar a estudiar muchísimo más y generar más información alrededor de virus. Y es importante que nosotros tengamos 2.5, es el número de veces que nuestro organismo, básicamente asociado a la parte de nuestro microbioma, puede normalmente dar al final o moverse alrededor del globo terráqueo. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos una abundante microbiota y que esa microbiota abundante definitivamente es la que nos está permitiendo los procesos de generación de vitaminas, por ejemplo, de complejo B, algunas vitaminas y liposolubles igualmente juegan un papel metabólico con ese microbioma. Así que
hacia allá va enfocado definitivamente los procesos médicos. ¿Por qué? Entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, qué pasa con un paciente sano, qué pasa con un paciente asociado a enfermedad intestinal inflamatoria. Entonces, cuando vemos hay una alteración de su microbioma, bien, mire que comienzan a aparecer principalmente una serie de bacterias a ocupar un espacio importante que no existe en los pacientes sanos. Cuando tomamos cohortes de pacientes sanos y cohortes de pacientes con enfermedad inflamatoria, y cuando vemos ese tipo de bacterias, probablemente son proteobacterias o verrucomicrobioma, que es el que está asociándose principalmente como un crecimiento anómalo en ese paciente. ¿Listo? Lo mismo, por ejemplo, con los diabetes tipo 2, aunque es una enfermedad autoinmune por alteración de células beta del islote Langerhans del páncreas. Miren ustedes cómo se puede alterar el microbioma. ¿Qué comenzamos a perder? Firmicutes dentro de ese microbioma. ¿Qué pasa con la enteritis necrotizante, que es otro tipo de patología, no solamente de humanos, sino también de equinos, por ejemplo? Lo mismo la diabetes no es solamente de humanos, también es de felinos, por ejemplo, ponis, por ejemplo. La enfermedad inflamatoria intestinal es un tipo de enfermedad autoinmune que también se desarrolla en la mayoría de pacientes que ustedes van a tener. ¿Listo? Entonces, hay estudios y se está trabajando de forma muy fuerte para lograr caracterizar el microbioma en diferentes patologías, ¿vale? Miren, en la enteritis necrotizante, ¿qué es lo que crece normalmente? Hay proteobacterias. ¿Y qué se disminuye de forma importante? Firmicutes. Entonces, como si ya se sabe alrededor del microbioma lo que puede estar ocurriendo en cada una de las patologías, pues simplemente el tratar de restablecerlo es muy probable que se autolimite o se disminuya la intensidad de este tipo de enfermedades. ¿Listo? Y este es un ejemplo. En realidad esta es la diapositiva que les traigo porque en el artículo lo mencionan de forma directa. Nosotros tomamos fosfatidilcolina normalmente de la dieta, ¿cierto? Esa fosfatidilcolina compuesta por ácidos grasos y por colina. Normalmente aquí tenemos a la colina y esa colina es un sustrato normalmente para ciertas bacterias asociadas al microbioma intestinal, ¿cierto? Que pueden tomar esa colina y a partir de este tipo de enzima, trimetilamina liasa microbial, lograr generar este compuesto, la trimetilamina, y esa trimetilamina es la responsable, después de pasar por un proceso de oxidación en el hígado, ¿cierto? Lograr generar procesos de activación de plaquetas para generar ateromas o aterosclerosis, que es un tipo de patología que normalmente puede ocurrir en ciertas personas, animales, asociados exclusivamente probablemente a un crecimiento bacteriano desmedido que toma a la colina, que normalmente la estamos consumiendo desde múltiples fuentes nutricionales, principalmente de fuentes proteicas, no solamente animales, sino también con algunos orígenes vegetales, pero principalmente de origen animal, por eso colocan acá derivados lácteos, huevos, carnes blancas, rojas y demás. ¿Listo? Pero aparece un compuesto, el 3,3-dimetil-1-butanol, DMB. ¿Qué pasa con ese compuesto? Este compuesto normalmente podría entrar a jugar un papel importante para regular a esa biota, que es la que toma colina para generar trimetilamina, que es el sustrato que después de oxidarse va a activar plaquetas y va a generar fenómenos de aterosclerosis en los pacientes. ¿Qué pasa entonces con el dimetil-1-butanol? Es capaz de bloquear a ese microbioma, de reducir a esas bacterias de forma particular. Por consiguiente, no se genera trimetilamina y se reducen los riesgos de aterosclerosis. Pero ¿de dónde viene el dimetil-1-butanol? Viene de otro grupo de bacterias asociadas a ese microbioma, cuyos productos metabólicos lo van a generar y va a terminar un ambiente en ese lumen intestinal que va a disminuir la intensidad y el metabolismo de este grupo de bacterias con capacidad liasa trimetilamina microbiana. ¿Listo? Entonces, cuando se sabe a este nivel qué es lo que puede ocurrir con el microbioma y con cierta predisposición a algunas patologías, pues uno comienza a jugar qué puede uno hacer para que este grupo de bacterias que estén produciendo 3,3-dimetil-1-butanol de forma eficiente necesitan, ¿vale? Y cuando uno encuentra que esas bacterias lo que necesitan es un proceso de fibra particularmente, por ejemplo, la cáscara de las manzanas verdes, entonces seguramente en esos pacientes
que tengan un imbalance en su microbioma donde haya más de ese tipo de bacterias con mayor predisposición a aterosclerosis, es muy probable que desde el punto de vista dietario tengan una reducción en el consumo de fibra dentro de sus dietas. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Por supuesto, el microbioma es manipulable, mucho más fácil que el componente genético de nosotros, de sus pacientes y demás, pero como todo es por consumo, no se trata de una inyección ni nada por el estilo, sino lo que estemos consumiendo en nuestra dieta, nuestros hábitos nutricionales, sus efectos no se van a ver de forma inmediata, sino a largo plazo, ¿vale? O sea que la medicina que está asociada a la parte de microbioma hoy en día se asocia a complementos y suplementos nutricionales, reajustes en los nutrientes y en los alimentos que se estén consumiendo, pero son consecuencias que se ven a largo plazo. Así como estas bacterias pueden generar a largo plazo aterosclerosis, las bacterias que disminuyen la intensidad de la misma liasa trimetilamina microbial lo van a hacer en un largo periodo de tiempo. Nunca es una medicina de forma automática. Por ejemplo, el rol del microbioma intestinal en la producción bovina, tanto para la salud y demás. Entonces, en el rumen tenemos 10 a la 10 o 10 a las 11 células por cada ml de contenido ruminal. Firmicutes, bacteroides y filaproteobacterias son de los grupos más importantes que podemos encontrar dentro de las bacterias ruminales. ¿Listo? Entonces, comenzar a conocer, miren que los estudios que les mostré en 2017, ahorita en veterinaria arrancaron en el 2020, van a mirar estudios muy bonitos que les voy a mostrar. Este es uno de ellos. Usted puede colocar O'Hara, el rol del microbioma en la producción bovina, y puede descargar ese artículo y va a comenzar usted a entender un poco más cómo hoy en día la medicina veterinaria también se está preocupando mucho por mantener ese microbioma, porque definitivamente se asocia a enfermedad o a incrementos en indicadores de producción. ¿Listo? Ese es el rol del microbioma intestinal canino y el metaboloma, que es todo lo que se produce a partir de la transcripción de DNA en RNA en salud y en enfermedad gastrointestinal. ¿Listo? Esto es un artículo 2020, 14 de enero de 2020. Aquí, factor que influencia el microbioma intestinal equino, que conocemos actualmente. Esto es un artículo 2020. Entonces, como ustedes ven, a partir del 2017-2018 se le metió mucha fuerza al microbioma humano, los grupos comenzaron a trabajar en ello de forma importante y eso irradió en la medicina veterinaria para que a partir del 2020 principalmente se comiencen a generar estudios ahí juiciosos y en la mayoría de especies de interés zootécnico ya se tiene algo de perfilamiento. Estamos muy atrasados con respecto a la medicina humana, pero por lo menos ya se tiene algo de perfilamiento alrededor de estos procesos. ¿Listo? Entonces, ¿parece mamón? Sí, parece mamón el artículo que les hablé. Ya dejamos de presentar y voy a volver a un video chiquitico para hablar un poco de lo que es la inflamación. ¿Listo? Y ahí sí ya les abro a ustedes la ronda de preguntas que deseen. Esperen, entonces ya comparto pantalla, la ventanita con el video. Esta, acá, compartir, porque una cosa es el microbioma y definitivamente el aula que les voy a dictar se va a concentrar en inflamación. ¿Listo? Entonces, creo que ya estoy compartiendo la pantalla. ¿Están ahí viendo un video? ¿Sí? ¿En YouTube? Sí, señor. Vale. Creo que sí. Sí, profe. Vale. Ese huevón se fue de jeta y lo primero que quiero que ustedes entiendan, ahí fue que se perdió, hay una esfacelación, hay una ulceración de piel, seguramente una exposición de dermis. Bueno, es la vida de la inflamación lo que ocurre. Y esta primera parte, para que porfa ustedes la tengan presente, que se asocia al fenómeno de vasodilatación. Esa vasodilatación es la responsable de los signos cardinales de la inflamación. Ustedes ven que comienza a incrementar su calibre, a aumentar el flujo sanguíneo. Y por supuesto, pues si se pierde ese epitelio cornificado que tenemos nosotros en la epidermis, pues por supuesto que va a haber una exposición de la contaminación ambiental. Y mire lo que comienza a ocurrir acá. ¿Listo?
Gracias a esa vasodilatación que va a permitir los signos de la inflamación, rubor, calor, aumento de tamaño y putrefacción, pues aparte de eso va a permitir esa migración de células del sistema inmunitario innato principalmente, que son las que van a teledirigirse, esos son macrófagos, lo que ustedes acaban de ver, o neutrófilos, que van a permitir el fenómeno de fagocitosis. Mire lo que puede ocurrir en el día 7 después de esa respuesta inflamatoria que normalmente se genera. ¿Listo? Que es un proceso ya de cicatrización. Es algo muy chiquitico lo que les quería mostrar para que simplemente ustedes tengan presente. Primero, es importante que estudien el primer paso de la inflamación que hace referencia a la vasodilatación, que es el ciclo de las bradicininas. ¿Por qué son tan importantes las bradicininas dentro del proceso inflamatorio? Eso lo ve uno en bioquímica, principalmente. ¿Qué sucede con el ciclo de las bradicininas? ¿Qué es la calidinina? ¿Qué es la bradicinina? Porque son 40 veces más potentes que la misma histamina para generar vasodilatación. ¿De dónde se liberan? ¿Cuáles son sus receptores? Y cuando hay vasodilatación, pues ustedes ya saben que se incrementa la fuerza hidrostática dentro del vaso, que supera la fuerza hidrostática tisular, y el líquido comienza a escaparse para generar un edema. Ese edema es el responsable de lo que conocemos como tumefacción, esa vasodilatación y mayor perfusión del calor o rubor, ¿cierto? También igual asociado al proceso del dolor y, por supuesto, la imposibilidad de movimiento o de funcionalidad del tejido que se esté inflamando. Son 5 signos cardinales de la inflamación. El último es este de la afuncionalidad, que apareció hace poco, pero todo parte del proceso inflamatorio. Por supuesto, ahí van a migrar muchas células. Ustedes ya saben que las células migran por quimiosinas, y ahí es donde comenzamos a hablar un poco alrededor de otros temas de forma particular dentro de la inmunología como tal. Bueno, voy a compartir pantalla, si puedo, que ahora no sé dónde mierda está el artículo. Acá, compartir. Y este fue el artículo que ustedes tienen para revisar. La regulación de la inflamación por el microbioma y sus interacciones con el hospedero. ¿Listo? Entonces, este es un artículo, no recuerdo, es el año 2017. Como ustedes ven, pues, en medicina humana, básicamente desde el 2017, un año antes, se comenzó a trabajar de forma muy dura en lo que es el microbioma de forma directa. Y ahí les echan todo un chacharazo de bacterias y de interacciones y demás. Por acá fue que alcancé a leer el ejemplo que les intenté colocar, pero bueno. Y este dibujito pues les ayuda mucho a ustedes a entender un poco alrededor de lo que puede ser las interacciones del microbioma con el sistema inmune para tratar de regular o reducir fenómenos inflamatorios. Toman a Clostridia como una bacteria probablemente patógena. Toman acá un sinnúmero de protozoos, bacterias, virus y hasta parásitos, nemátodos como parte de nuestro microbioma, y las interacciones que pueden ocurrir con ellos desde la producción de ácidos grasos libres, butiratos y demás que pueden estar asociadas. Entonces aquí miren, fibra dietaria y la generación de ácidos grasos en la homeostasis intestinal. Entonces, por supuesto, en definitiva, aunque tenemos 5 virus por cada bacteria en nuestro organismo, microbioma principalmente, todo se está enfocando en bacterias, y para las bacterias la fibra es uno de los sustratos primordiales de crecimiento, ¿vale? Entonces, recuerde que esa fisión binaria bacteriana tiene una limitancia. Esa limitancia principalmente se da por el sustrato. Una de las formas más para que comiencen a estudiar juiciosos sobre su microbioma y mejoren conceptos de nutrición, que en realidad no se trata de recursos o de mucho dinero, sino se trata de conocimiento y de saber dónde invertir y qué invertir para tratar de mejorar un poco sus hábitos nutricionales, alimenticios. La fermentación anaeróbica de la fibra dietaria por microbioma, por agentes del microbioma, particularmente por Clostridia, sirve para generar fuentes de ácidos grasos libres. ¿Listo? Los cuales ayudan al mantenimiento de la expansión de células T regulatorias. Célula T regulatoria, para que porfa lo metan en su cabecita, es sinónimo de 2 citocinas, interleucina 10 y de un factor de crecimiento transformante beta. Voy a escribirlo en su chat.
IL-10 y el factor de crecimiento transformante beta. No recuerdo la sigla en inglés, disculpen, pero bueno, ahí ya va. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces con esas dos citocinas, muchachos? Esas dos citocinas son sinónimo de regulación, son sinónimo de tranquilidad dentro del sistema inmune, son sinónimo de decirle a la célula presentadora de antígeno, quieta, no fagocite, no presente antígenos. Al parecer, esto que tenemos acá es parte de nosotros como holobionte. Hemos venido evolucionando de forma estricta con ellos en un fenómeno simbiótico. Por más que sea ajeno, por más que usted identifique un patrón molecular asociado a patógeno en la superficie de esa bacteria aquí en este momento está generando un fenómeno benéfico para nuestro proceso adaptativo. ¿Listo? ¿Y eso cómo se habla en el sistema inmune? Se habla a través que una línea celular, que es un linfocito T regulador, produce dos tipos de citocina, que es interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta, ¿vale? Que son capaces de generar un fenómeno, no hablamos de inmunosupresión, pero sí hablamos de inmunoregulación, ¿listo? Porque acá dicen la función inmunosupresiva, que controla o que mantiene la homeostasis intestinal es gracias a esta línea celular. Pero mire que esa línea celular se ve beneficiada normalmente por una producción de ácidos grasos libres provenientes de un metabolismo de una bacteria de forma particular del microbioma que toma la fibra dietaria a través de un proceso de fermentación anaeróbica para estimular a partir de la producción de esos ácidos grasos libres normalmente la expansión y crecimiento de una línea celular que es la que se encarga de regular al sistema inmune. Butirato es una fuente energética metabólica preferida, ¿cierto? Por los colonocitos, un tipo de epitelio presente en el colon normalmente, donde se pueden dar fenómenos anaeróbicos fermentativos de forma importante, pero es, digamos, altera a las células con capacidad de diferenciación. Esto se traduce como unas células madre o células pluripotenciales que son capaces de estar regulando de forma constante. Aquí en el dibujito se ve. ¿Listo? Entonces, tenemos una cripta en ese lumen intestinal y en esa cripta, en la base de esa cripta, aparece una serie de células que son capaces de diferenciarse para generar esta línea de epitelio de esa mucosa colónica que aquí el autor lo llama como colonocitos. Creo que se me va a acabar la batería de este aparato. Listo. Hecho. ¿Vale? Entonces, así como el butirato, disculpen, así como el butirato, que es uno de los ácidos grasos libres no esterificados y demás, pueden llegar a generar una activación o mejor, una expansión de células T regulatorias que disminuyen fenómenos inflamatorios intestinales, al mismo tiempo está alterando la capacidad de diferenciación de esas células madre en células epiteliales colónicas o colonocitos, que es lo que nos quiere, inhibiendo su proliferación y las posibles funciones de reparación de epitelio, de fascilaciones epiteliales que se puedan presentar. La posición estratégica de los colonocitos y de las células madre con respecto a la posición, bueno, al microbioma colónico y la concentración de gradiente de butirato, los colonocitos son posicionados en la parte más interna de ese lumen, la parte más baja, pues hablamos de una cripta. Estos pueden llegar a consumir butirato y disminuye la concentración distal de los mismos. Bueno, el propionato es otro producto final del metabolismo de la fucosa por el microbioma. Entonces, siempre ustedes van a encontrar, normalmente, los nutriólogos les van a hablar a ustedes de nutrición, propionato, butirato y acetato. ¿Listo? El hospedero incrementa la fucosilación de los carbohidratos asociados al epitelio celular. Eso es lo que se llama glicocálix, para que lo tengan presente en su fisiología, seguramente les hablaron, durante la infección. ¿Listo?
Entonces, ¿por qué? Al parecer ese glicocáliz, esa fucosilación que se puede llegar a presentar en las células epiteliales colónicas, está protegiendo de forma directa a ciertas células epiteliales presentes en los procesos de infección. Bueno, acá dice, las bacteroides acidifaciens, usan esa fucosa que incrementa y en abundancia elevan el metabolismo de la misma fucosa. Esto genera la formación de propanomediol y por supuesto el propionato como tal. El propionol deshidrata, convierte el propionol a propilaldehído, el cual es generado por ácido propiónico, que genera ácido propiónico. Bueno, y ahí de nuevo habla de un proceso de interacción y demás. Entonces, interesante que tengamos nosotros presente que definitivamente hay una relación directa de microbioma, la dieta que estamos consumiendo y la posibilidad de respuesta de ese sistema inmune que está en constante vigilancia con los fenómenos de interacción con el medio ambiente. Aquí lo que le explican es, bueno, ¿qué pasa con una dieta rica en fibra? ¿Qué pasa con una dieta pobre en fibra? Entonces aquí habla que las bacterias, normalmente nuestro microbioma no tiene una fuente importante de sustrato de crecimiento, arranca un crecimiento bacteriano patogénico dentro de ese microbioma, porque por supuesto hay bacterias oportunistas, todo el mundo, las mismas clostridiosis se pueden aparecer. Hay una disfunción de esa barrera que es el primer filtro dentro del sistema inmune innato, que ustedes más o menos leyeron que son las barreras naturales, y se generan fenómenos inflamatorios intestinales. Mientras que cuando tenemos fibra, tenemos butirato, aumento de T reguladores, células T reguladoras, ustedes saben que interleucina 10 y factor de crecimiento transforma en T beta, y al mismo tiempo una celulita que se llaman células linfoides innatas de la clase 3, están produciendo un tipo de interleucina que es la interleucina 22, que está muy relacionada con epitelios. Por ejemplo, aquí se incrementa la fucosilación y ya leímos que cuando se aumentan ese tipo de glicocálix dentro de ese epitelio colónico, estamos reduciendo normalmente la capacidad de alteración del microbioma por permitir generar fenómenos como ácido propiónico a partir del metabolismo bacteriano. Así que hay una relación, nosotros les damos sustratos a las bacterias a partir, por ejemplo, de este glicocálix, o las bacterias nos generan a nosotros fenómenos de sustratos que generan interacciones celulares. Eso es lo que se llama fenómeno simbiótico, ¿no? Que compartimos desde un punto de vista de oportunidades, de parte y parte, ofertamos esos procesos de oportunidad. Por acá abajo hay otro dibujo también bien bacano. Ya se meten un poquitico más adentro, dentro del metabolismo celular, para determinar no solamente a partir del inflamosoma, sino de genes asociados a la hipoxia, qué puede estar ocurriendo en ciertas alteraciones asociadas a ese proceso del microbioma. Espero que lo hayan podido leer, es un artículo bien interesante, mamón, no les digo que no, pero simplemente es para abrirles la página de lo que podría ser el microbioma. Voy a dejar de presentar para que ustedes utilicen este espacio que queda, que son más o menos de 20 minutos, para que hagan sus preguntas alrededor de ese artículo que porfa puedan tener. Los escucho. Amigos, ¿me están escuchando o hablé carreta solito mucho tiempo? No, profesor. Entonces, porfa, si tienen alguna pregunta, con gusto les puedo ayudar, de lo que quieran, Profe, una pregunta. Señora. La deficiencia de las células linfoides innatas del grupo 3 que su merced dijo, serían, digamos, la deficiencia de estas serían predisponente a las enfermedades que hablaban ahí. Claro que sí. Sí, si hay alguna alteración en las células linfoides innatas tipo 3 que las vamos a estudiar, por supuesto que puede llevar a la hipoproducción de interleucina 22, y si no hay interleucina 22, no hay un metabolismo óptimo del epitelio de ese tracto gastrointestinal, principalmente el ejemplo de la célula colónica. Y dentro de ese metabolismo óptimo, habla del fenómeno de la acilación o de la organización de la fucosa, que como un carbohidrato de superficie de membrana, que eso se conoce como glicocálix. Si lo han escuchado, ustedes le pueden decir glicocálix o glucocálix, ahí se los estoy mandando. Lean, porque en realidad hay mucho desarrollo alrededor de la investigación de ese tipo
de carbohidratos que se pegan allá a esas proteínas de membrana. Y al parecer esas interrelaciones eléctricas y comunicaciones celulares están ocurriendo a partir de esos carbohidratos, glicoproteínas que normalmente están estructurando la superficie de membrana hacia el exterior, hacia la parte extracelular. Hay la importancia, por ejemplo, de esa interleucina 22 producida desde las células linfoides innatas. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, amiguitos, alrededor del artículo? Vamos a hacer un quiz así cortico y fulminante apenas comencemos la clase, pero nos vamos a concentrar mucho en lo que es la inflamación, ¿vale? Y las vías de la inflamación. Eso no está de forma directa explícito en el artículo. El artículo es un complemento a lo que les pedí que revisaran, ¿vale? ¿Algo más, amigos, en los que les pueda ayudar? Profe, pues yo tengo una pregunta, o sea que no me Claro. quedó como muy claro. O sea, cuando entra una bacteria que no es reconocida por el organismo, o sea, ¿qué tiene esta para que el organismo no la ataque? Lo que sucede es que no se trata de una bacteria como tal, sino se trata de la competencia por sustrato. Al parecer, nuestro microbioma también genera un nivel de competencia natural por sustrato. Cuando tenemos un microbioma saludable, cuando tenemos una serie de bacterias, virus, protozoos, hongos que vienen en un fenómeno simbiótico con nosotros, esas bacterias y demás microbios tienen un metabolismo que les determina un consumo de un sustrato pertinente para su reproducción y crecimiento, para su metabolismo. Cuando llega algo nuevo, patógeno, tiene que competir por ese sustrato. Si usted llega a competir a un lugar donde hay unas poblaciones fuertes y estables, le va a quedar muy difícil crecer. Y una bacteria no es lo mismo que 10 millones de bacterias. Entonces no pasa nada que usted, eso es lo que se llama dosis infectante. ¿Listo? Usted se puede exponer a múltiples agentes infecciosos, pero la dosis que usted reciba de esos agentes infecciosos va a ser un factor de riesgo para que usted desencadene la infección y posterior enfermedad. En este caso, puede que usted consuma múltiples bacterias, pero patógenas, pero su microbioma, su población estable de microbios, está teniendo un metabolismo de consumo de sustrato que permite un consumo de sustrato y eso va a reducir, a limitar el crecimiento bacteriano de lo patógeno que llega. Es la primera función física, biológica, de competencia por sustrato que puede existir allí. Eso es lo primero. Lo segundo, el microbioma necesita que el intestino, que el lugar donde él habita, sea un lugar estable desde el punto de vista antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque si se inflama esa mierda, ustedes vieron que lo primero que se hace es vasodilatar, y cuando se vasodilata, llegan un número de células del sistema inmune que migran hacia los tejidos y fagocitan. ¿Entienden? Entonces, si llegara a haber inflamación intestinal, van a tener ustedes neutrófilos y macrófagos allá afuera tragándose a las bacterias. Y estos huevones, si no se ponen a decir, no, su merced es un tipo de Clostridium que produce butirato y propionato, entonces no, lo vamos a dejar quieto. No, ellos sí van tragando lo que sea. Entonces, por supuesto, así como cualquier jíbaro en el parque no le interesa que la policía llegue a buscar ladrones, por eso es que al lado de los jíbaros a nadie lo roban. Entonces, lo mismo ocurre allá con las bacterias. ¿Cómo hacen ellas para mantener un medio antiinflamatorio, un medio regulado desde el punto de vista inmune, un medio inmunodeprimido desde el punto de vista de regulación de la respuesta del sistema inmune, a partir de generarle sustratos a las células T regulatorias? Entonces, mire que, hombre, mantengamos a las células T regulatorias como una población vigente. Ellas van a producir una serie de citocinas, interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta, que va a regular a las otras células del sistema inmune para que no vengan aquí a joder y no se establezca un proceso inflamatorio. Por supuesto, si una bacteria patógena llega y sus procesos o factores de virulencia
son acabar con el crecimiento de sus coterráneas, acabar con el crecimiento de sus colegas y comenzar a proliferar ellas, pues se va a suprimir la producción, por ejemplo, de butirato, y si se suprime la producción de butirato, se cae la expansión y mantenimiento de células T regulatorias y se puede disparar un fenómeno inflamatorio allá en esa mucosa. ¿Listo? Entonces, todo es un fenómeno regulatorio que normalmente tampoco a una bacteria patógena le va a favorecer alterar por completo esa homeostasis intestinal que pueda ocurrir. Pero, por ejemplo, ustedes tienen una bacteria que es gram positiva, anaerobia facultativa, que se llama Listeria monocitógenes, la listeriosis, y la van a transmitir normalmente por estos procesos de un mal cuidado del ensilaje, cuando lo intentan oxidar, que lo abren, lo cierran, lo abren, lo cierran y se contamina. Ahí puede haber un crecimiento exacerbado de listeria. ¿Listo? A esa bacteria le interesa que un macrófago se la trague, porque ella sobrevive dentro del fagosoma y puede diseminarse hasta llegar al sistema nervioso central, que normalmente son las peores signologías de esa patología. Entonces, a algunas bacterias les interesa acabar con esa homeostasis para promover un fenómeno fagocítico, porque de esa forma pueden ingresar y transportarse alrededor del hospedero para proliferarse en los diferentes tejidos. En este caso de listeria, la listeriosis tiene signología nerviosa bien importante. ¿Listo? Entonces, ahí va más o menos tu pregunta, porque en realidad es bien grandota la posible respuesta. ¿Algo más en que les pueda ayudar, amiguitos? Profe hablaba de unas poliaminas que eran antiinflamatorias, pero luego decía que eran contrarrestadas por algo de los ácidos biliares. Sí, pillen. De las poliaminas, voy a mostrarles este documento. Para mí es uno de los documentos más bacanos. Poliamina se llama Pequeños Gigantes. Siempre me acuerdo, aquí está el título. Sí. Ya les comparto pantalla. Es que no siempre la ventana o la pestaña de Chrome. Acá, compartir. Creo que ya se está abriendo. Espera a ver si abre este. Es que tenemos esta base de datos. Es una base de datos que siempre tiene muchos problemas para abrir. Este documento se lo recomiendo, muchachos. Es un documento viejito, 2014. Es una revisión bibliográfica. Poliaminas, pequeños gigantes de la regulación metabólica. Bueno, pero ahí van a entender, eso es bioquímica. A mí me encanta la bioquímica y la fisiología porque me parece que les permite a ustedes entender absolutamente todo de la biología. Bueno, mira, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí. Vale, me da pena con ustedes ahí estar quedando solo. Las poliaminas son moléculas alifáticas. ¿Alguien se acuerda que es ese concepto en bioquímica, en química, que es alifático? Alifáticas nitrogenadas de bajo peso molecular con grupos amino distribuidos de forma regular. Bueno, entre sus principales funciones destacan el empaquetamiento de ácidos nucleicos. Bacano, porque esto determina que hay una regulación del punto de vista de lo que conocemos nosotros como la influencia medioambiental en la expresión génica. ¿Listo? Un dato bien interesante de los procesos adaptativos que nosotros podamos tener. Entonces ahí juegan un papel importante las poliaminas. La modulación de receptores de membrana y canal iónico, la regulación de expresión génica a partir del empaquetamiento de ácidos nucleicos y la señalización celular. Son capaces de inducir apoptosis, participan en el ciclo celular. Recuerden que ustedes tienen un ciclo celular asociado a la mitosis de forma particular, modulan el sistema inmune y participan en el balance redox o en el balance de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno que se pueden generar oxidorreducción. Se consideran moléculas antiinflamatorias y se asocian a la longevidad. Sin embargo, las poliaminas están implicadas en cáncer y enfermedades neurodegenerativas, por lo que son actualmente. Entonces, bacano porque a ustedes les comienzan a explicar, miren, desde cuándo fueron descubiertas, la putrescina, espermidina, cadaverina, tiramina. De las más estudiadas son estas, espermidina, putrescina y cadaverina, ¿vale? Pero también aparece la histamina y la triptamina, que son de las que les habla principalmente el artículo que ustedes tienen, las heterocíclicas como la histamina. ¿Listo?
que también son las que están regulando los procesos de vasodilatación. Por eso les dije, y no les hablé de histamina, todo el mundo que habla de inflamación habla de histamina, pero les hablé a ustedes del ciclo de las calidininas, donde aparece la calidinina y la bradicinina, que son 30, 40 veces más potentes para inducir vasodilatación que la misma histamina. Entonces, interesante que le paren bolas, es una muy buena pregunta porque muchas personas no conocen qué son las poliaminas, de dónde vienen. Por ejemplo, aquí les hablan de un tipo de aminoácido esencial que es la L-arginina. ¿Listo? Entonces, interesante porque acá les hablan de cómo es la regulación metabólica, ese juego con ácidos nucleicos para la expresión génica. Les hablan de las cascadas de señalización celular, apoptosis y proliferación, la parte de redox y poliaminas y cáncer, normalmente. Las poliaminas están involucradas en múltiples funciones biológicas, así como procesos patológicos. O sea que su naturaleza catiónica les permite interaccionar con ácidos nucleicos y proteínas, por lo que contienen elementos estructurales básicos y promueven la homeostasis. Bueno, ¿vale? Entonces, pilosos, súper recomendado, está en español. Es un artículo que de vez en cuando lo reviso y lo releo. Me gusta, me pareció que está muy bien escrito alrededor de ello. Ahora sí tu pregunta, por favor. Voy a dejar de compartir acá. Simplemente les quería recordar de ese artículo de forma particular. Gina fue la que preguntó, ¿no? Ah, sí, profe, es que ahí decía que esas eran contrarrestadas por un conjugado de ácidos biliares y que luego inducían a la activación de un inflamosoma y a la producción de interleucinas 18. No entendí bien ahí por qué inducen la activación del inflamosoma. Normalmente pueden funcionar también como, ¿cómo se llama? Estas, no patrones moleculares asociados a patógenos, sino patrones moleculares asociados a daño, DAMs, ¿listo? Entonces, a partir de DAMs y de la activación de receptores tipo TOL principalmente, pueden activar inflamosoma y desencadenar la producción de interleucina 18 e interleucina 1 beta. ¿Listo? Que son las dos principales interleucinas, principalmente la interleucina 1 beta, de las principales interleucinas asociadas a los procesos proinflamatorios, desencadenadas a través de la activación del inflamosoma, NLP3, que es de los principales inflamosomas trabajados. ¿Cómo se activan los inflamosomas? Ustedes vieron que en lo poquito que vimos de necroptosis, piroptosis y apoptosis, dentro de esa piroptosis les hablé algo general del inflamosoma, o ustedes leyeron el artículo sobre el inflamosoma, y ese inflamosoma puede tener múltiples procesos de activación. En los casos de los DAMs o patrones moleculares asociados a daño, aparecen las poliaminas heterocíclicas como la histamina, ¿vale? De ahí puede venir el desencadenamiento de la activación del mismo. ¿Qué es inflamosoma? Es igual a 3 acciones, principalmente 2, en este caso, interleucina 1 beta e interleucina 18. Bueno, ¿tú te acuerdas cuál es el papel de la interleucina 18? ¿Para qué se produce y cuál es el papel que tiene en este proceso de lo que ustedes leyeron? ¿Estás ahí, Gina? Sí, profe, pero no recuerdo. Creo que sí lo leí, pero no. Vale, para que por favor no se olvide. ¿Qué tal que esa sea la pregunta del quiz? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, amigos? Así como la que hizo Gina, porque lo que yo tengo en mi cabeza es una mano de artículos que he venido leyendo a lo largo de mi vida y les puedo ir recomendando para que ustedes... Y mire, apareció un artículo en español. Aunque no lo crean, a veces estoy en mis lecturas y encuentro cositas así que me llaman la atención y las dejo en mi memoria. ¿Algo más, amiguitos, que les pueda colaborar? Profe, ¿usted cómo tiene tan buena memoria? Porque como en el gimnasio, todos los hueputas días haciéndole. Yo me levanto a leer y me acuesto leyendo. Entonces, si los músculos crecen, esto también tiene que crecer en la medida que usted lo ejercite. Ahora, tal vez es una fijación o algún tipo de aberración sexual que tengo, pero cuando leo me apasiono, no me excito, me apasiono. Entonces, apasionesen por algo de su lectura. A mí no es que me haya matado la inmunología. Yo soy más de lecturas, por ejemplo, de la bioquímica. Es más, yo me presenté a un doctorado de bioquímica, pero me aceptaron fue en el de inmunología. Pero apasionense por algo y de esa pasión ustedes arrancan a leer. Y normalmente el lío
Yo me he casado 2 veces y 2 veces me he separado por eso mismo, porque cuando yo me siento aquí al frente de un computador a leer, pues puta, ese artículo me manda otro y ese a otro y ese a otro y ese a otro, y al final creo un agujero negro de artículos y al principio anotaba mucho, entonces rayaba muchos cuadernos y tenía muchos cuadernos y ya hoy en día intento es que todo ojalá se pueda quedar acá. Mi profesor de bioquímica me enseñó que el veterinario vende conocimiento. Y nuevamente ese conocimiento debe estar acá. Nosotros tenemos que tener muy buena memoria. Hoy en día los pedagogos nos dicen a los profesores, no exijan memoria a sus estudiantes. Si uno dice, puta, si no se exigen procesos biológicos que tienen que estar incrustados acá, pues cómo carajos el man va a resolver un problema allá. Hoy les voy a leer textualmente. Yo hago parte de un chat de WhatsApp de Clínicos Villavicencio. Ya les digo, acá en Villavicencio hay 143 personas que se dedican a clínica. Probablemente hay más, pero digamos que esto recoge el grueso. Ustedes vieran las personas que a veces preguntan, no les voy a colocar nombres, ¿no? Pero mire, por ejemplo, esta persona. Buenas tardes. Para hongo en las patas de perro, además del cutamicón, ¿qué me recomiendan? Gracias. Entonces, hay gente muy responsable que le dice, oiga, pues hágase un raspado, hágase una impronta, descarte otro tipo de contaminación, porque ¿qué es lo que quiere escuchar el veterinario maldito? Al que ojalá ustedes nunca le lleven un perrito y que ojalá ustedes nunca se conviertan en ese tipo de veterinario maldito. Hombre, si le apliqué una mierda y no sirve, apliquémosle esta otra y se muere al final el perrito de una puta patología autoinmune y no, se le tocaba morirse el perrito porque ¿qué? Esa persona nunca diagnosticó al animal. He ahí la importancia de Daniel Zambrano, que de pronto ustedes lo van a tener como profesor. Es una persona que es muy responsable en el diagnóstico. Claro, Daniel es estudiante de mi grupo de investigación por allá en el 2010, que le dicté clase. Y él hace parte del grupo, él me escuchó toda la cháchara. Ahí hay 143 personas y yo le dije, o hasta pensar y descartar una patología autoinmune. Por eso amo las ciencias de la vida. Es un universo con múltiples posibilidades y altamente cambiante. Entre más lean y se autoformen, mejor será su impacto en la calidad de vida de los pacientes. Eso ahí en ese chat suena a regaño. Y ahí por eso es que en el chat y en múltiples lugares me odian. Este de puta se cree, no es que yo me crea nada porque yo no sé casi nada. Lo que yo sí sé es que si ustedes se ponen a leer, seguramente serán mejores profesionales, porque en teoría el que más lee, más sabe. Y si usted más sabe, pues mejor condiciones le puede dar a sus pacientes, a sus producciones, a sus investigaciones. Lean mucho, muchachos. Yo creo que el secreto de la vida es sentarse a leer apasionadamente. ¿Listo? O sea, que algo que les llame muchísimo la atención, profundicen en ello, que estoy seguro que en esa profundización los va a llevar a conocer otras cosas. ¿Listo? Porque no se trata solamente de que a mí me gusta la bioquímica y quiero profundizar, puta, hasta el nitrógeno más chiquitico de una poliamida, sino se trata de comenzar a mirar el bosque para entrar a evaluar pequeños árboles. A veces uno necesita tener una perspectiva global para comenzar a llegar hasta lo más chiquitico. Así que les recomiendo que de verdad lean demasiado, lean muchísimo. En segundo semestre yo me leí mi primer libro de inmunología. Yo hice carrera del 2000 al 2005, nosotros no teníamos inmunología, pero el segundo semestre un profesor de biofísica me dijo, oiga, ¿ustedes qué saben de inmunología? Y comenzó a hablar de la linfa y comenzó a hablar de otras maricadas. Usted está en segundo, su primer año de universidad, y dice, yo no sé un culo. Entonces tengo que ir a buscar lo que no sé un culo. Y es a leer como un tremendo. Y ahí me leí la Tizar por allá como el 98, creo que esa hijueputa Tizar, 96. La leí, estaba en la biblioteca, un libro amarillo todo feo. Y ahí me lo leí completico ese semestre. ¿Vale? Entonces, el objetivo es ese. Mire que no tuve un profesor que me jodiera ni me apretara en inmunología porque no existía, pero yo me senté a leer un documento porque simplemente tenía la necesidad de ese conocimiento de forma particular. Ojalá ustedes de verdad arranquen en ese proceso. Por ejemplo, si a mí me dejaran un artículo yo sin saber nada del microbioma, yo comienzo a buscar información del microbioma y ustedes vieran todo lo que hay alrededor de ello. Voy a compartirles esta página. Esa es otra pregunta, o sea, ¿dónde busca uno? Porque, digamos, normalmente uno se mete a Google, pero sale una mano de porquería. ¿Ustedes sí están viendo ahí? Sí. Sí, señor. Listo. Mire, bueno, no me aparece la búsqueda.
Pero, pillen, el secreto, en definitiva, de las búsquedas que ustedes pueden colocar, voy a colocarles acá. Yo escribo en inglés, ¿no? Aquí está, microbioma. Yo escribo en inglés, pero usted bien puede colocar microbioma. Vamos a colocar solo microbioma a ver qué ocurre. Yo lo tengo en imágenes, que es lo que les quería mostrar a ustedes. Pero, por ejemplo, mire, aquí ya me bota el Instituto de Investigación del Genoma Humano. Entonces ya me bota una página. Todo esto es parte del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que definitivamente es top. ¿Listo? O sea, sin discusión. Esta gente me va a botar datos importantes y hasta la página aparece traducida, que no sé por qué putas, pero bueno, ahí es donde... O sea que ustedes... ¿Qué más me aparece? Bueno, un consejo de información de alimentos de Europa probablemente pueda servir. Wikipedia, todo el mundo puede entrar a editarla, no es una base de datos reconocida ni nada por el estilo. Yo a veces la consulto de forma muy fugaz, pero no me confío en lo que pueda aparecer allá. ¿Listo? Así que no. Cada vez que salga el Saber es una editorial la hijueputa. Va uno a la fija. ¿Listo? Ahí aparecen muchos artículos y demás. ¿Quieres buscar a ver si así aparece? Bueno, eso fue en español, ¿no? Eso fue en español. Pero si usted coloca en inglés, bueno, de nuevo Wikipedia, pero entonces vea, Biomed, ya esta es una página muy bacana desde el punto de vista de medicina, respetada. Harvard, por supuesto, que no. De nuevo aparece el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, Science Direct, que hace parte del Saber, por supuesto que aparece. Acá el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, BMJ, que es, digamos, es lo relacionado con el Saber, pero en Europa. Entonces, definitivamente, cuando ustedes buscan en inglés, les aparece más información importante. Otro, que casi no lo hago porque puede, pero ustedes están aquí, en Google Scholar. ¿Listo? Y en Google Scholar usted puede escribir microbioma en inglés. Y Google Scholar le bota en teoría una serie de artículos que usted tiene que comenzar a revisar. Nutrition Reviews, no sé, no me suena, pero a mí sí me suena esta editorial, una editorial inglesa. Miro el año 2015, el microbioma de las plantas no me interesa. Esta de Nature es la principal editorial del mundo. Yo no he podido publicar ahí, no porque no tenga conocimiento, sino porque me falta la luca, es costosa, pero es mi objetivo publicar en Nature. El proyecto del microbioma humano desde el 2007 para conocer las bases, Nature Medicine. Entonces, el objetivo es que ustedes tengan en cuenta que definitivamente para tratar de quitar todos esos filtros de porquería, claro, mi computador ya lo hace, pues porque yo todo el tiempo busco siempre en bases de datos importantes y él ya no me bota información basura. ¿Listo? Pero el objetivo es que ustedes traten de meterse en el cuento, primero que el inglés es lo que mejor les puede acontecer desde el punto de vista de información. Y segundo, que Google Scholar o Google Académico podría ayudarles. Y normalmente, así lo odien, yo al principio odiaba el inglés, créanme, es necesario comenzar a buscar información, porque es la información de mejor calidad, digámoslo así. Los investigadores nos esforzamos más cuando queremos publicar en inglés, porque no es nuestro idioma natal, por supuesto, y segundo, porque las mejores revistas del mundo se publican en inglés, así que tienen los mejores editores y los mejores revisores en teoría. Esa es la recomendación. 7 y 2 minutos, no les quiero quitar más tiempo porque a esta hora normalmente la gente está borracha. Entonces, algo más en que les pueda ayudar, amigos. A la mayoría le fue bien, asistieron al evento. Yo por ahí tengo la lista de los llamados que les pedía que escribieran ahí en el chat mientras íbamos trabajando en el evento. Espero que les haya gustado. Gracias por participar y representar a nuestra universidad en los galardones por la ciencia. Es un espacio que como institución pública no podemos dejar perder. Somos la universidad más fuerte, pero poca actividad sociopolítica hacemos. Yo no soy un ser político con P minúscula. La P mayúscula es la capacidad social de interactuar dentro de una sociedad, y eso a mí siempre me ha interesado.
Yo me he interesado por dos caminos, por la investigación y por sacar a mi universidad de allá de Barcelona. Yo, por ejemplo, en este momento soy vicepresidente del Consejo Panamericano de Educación en Ciencias Veterinarias y dentro de poco viajo a Montevideo, Uruguay, a ser presidente de esa organización que se encarga de acreditar programas de veterinaria en las Américas. Entonces, a mí me gusta siempre proyectarme, pero por supuesto, yo que hago proyectándome en Canadá y en Estados Unidos y en Uruguay o Argentina, si ni siquiera me conocen dentro del departamento del Meta. Entonces, tratar de salir es ubicarnos dentro de esos espacios sociopolíticos que se generan. Por ejemplo, la gobernación del Meta abre un espacio, hombre, llenémoslo, tengamos una buena representación, porque en eso nos han ganado mucho las universidades privadas en Colombia. Y el objetivo es que tengamos un balance siempre en nuestras vidas académicas, investigativas, profesionales y por supuesto, en esta parte sociopolítica. Así que gracias de verdad por asistir. Yo sé que van por el 5, pero de todas formas es chévere que medio hayan podido disfrutar y acompañar ese proceso. Listo, muchachos, que tengan entonces una buena noche. Cuídense mucho. Listo, profe, gracias. Chao.